Que bueno, hagamos un recuento de eso. Por ejemplo, la bodega. La bodega va a necesitar un proyecto arquitectónico, cálculo estructural, el estudio de mecánica de suelos, alineamiento, número oficial, etc. Pero los requisitos son pequeños Son menos comparados con comparado con un un fraccionamiento fraccionamiento. de 200 lotes. ¿Sí? Inclusive en un mismo fraccionamiento, en uno de 30 lotes y en uno de 200 lotes, aunque ambos son fraccionamientos, hay diferencia en los anexos. Por ejemplo, por la demanda de servicios. Más que la demanda de servicios, por ejemplo, impacto urbano y vial. Uno de 30 lotes no te va a pedir impacto urbano y vial. Un estudio. Y de hecho no va a tener el mismo impacto real. Al momento de ejecutar la obra, al momento de que Claro. esté, ahí ya no le llamamos operación y mantenimiento, le llamamos ocupación. Sí. Obviamente los impactos van a ser menores. Distintos. Sí, son a lo mejor van a ser los mismos impactos, pero en menor magnitud. Fíjate que ahorita que tocas el tema de la bodega, hay una parte que a veces queremos saltarnos, que es importantísima, el área permeable de cualquier predio. Hay una disposición en la ley de asentamientos humanos que nos habla de que debemos dejar en predios de hasta 1000 metros el 30% para superficie permeable. Y en superficies mayores a 1000 metros el 25%. ¿Esto qué significa? Superficies que permitan la captación del agua pluvial para infiltración. Y vemos que ahí hay una discrepancia muy fuerte entre quienes pretendemos llevarlo a cabo de esa manera y quienes no. Ahí algo deberá ocurrir para que realmente estos criterios se respeten. Porque ocurre algo muy importante, así como hay algunos propietarios que nos han dicho, no, pues son unos planitos, ¿no? No saben la importancia que tiene hacer un buen proyecto desde el punto de vista de salud, económico, etcétera, ambiental, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa. Y hay este tipo de criterios que de pronto yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando un proyecto llega así ante Semarnat y no cumple con algunas disposiciones que son importantísimas? Vemos aquí en Tulancingo hace, no sé, un año se suspendió una obra en el centro por parte de Semarnat y de pronto pareciera que no hubo ningún efecto realmente sobre ese inmueble, ¿no? Visible yo no vi ningún cambio, digamos, no vi ninguna adecuación, etcétera. Si caigo en una multa por parte de Semarnat, ¿puedo resarcir, mitigar el impacto en otra zona o no? ¿Hay esa posibilidad que tú sepas? Ok, mira, te comento. Vamos a puntualizar algo. Hay 3 temas de ingresos que entran a Semarnat por el tema de un proyecto de evaluación de impacto ambiental. Uno es cuando te reciben tu expediente. Otro es el pago que haces por sistema de afectación natural, al sistema natural. Y otro, si tu proyecto ya inició obras sin tener la autorización previa, viene un tema de multa. Como te comentaba, cuando tienes ya tu proyecto para poder ingresarlo a la Secretaría, es un pago que se hace por ingresar tu expediente. Otro pago cuando ya te hacen tu revisión de tu proyecto, tu acuerdo de erradicación, cumples observaciones, visita técnica, que dicen, pues tu proyecto sí es viable. Viene ya el tema de tu resolutivo y hay que pagar una afectación por el sistema, un pago por afectación al sistema natural. Y si tu proyecto no inició obra o estaba en cero, son esos 2 pagos. Sin embargo, si hubo ya una construcción antes de que obtuvieras tu resolutivo, viene una sanción económica. Como esta sanción la dictan al interior de la Secretaría, es por temas de avance de obra, tamaño. Es un tema que se... Naturaleza también. Así es, sí, así es algo que no está un tabulador, ¿no? Sino que es algo al interior de la Secretaría. Y bueno, para que te den tu resolutivo hay que hacer esos pagos. Son de esos temas que llamamos a veces de resoluciones colegiadas, ¿no? Donde se analiza un proyecto por varias personas y dicen, bueno, este es el impacto ambiental, digamos. Sí, te evalúan tu estudio, ¿no? Bueno, viene esa revisión, esa dictaminación. Sí. O sea, porque la evaluación es la que hace la persona que elabora el estudio, ¿no? Sí. Pero después ya viene la dictaminación de ese estudio y pues ya es su resolutivo, con sus respectivas condicionantes. El resolutivo, para quienes no lo saben, es la respuesta oficial de Semarnat ante un proyecto y lleva una parte muy importante que se llama las condicionantes. Así es. De ahí nos ponen una serie de... Si ningún proyecto se va en ceros de condicionantes, o sea, si vienen en la manifestación de impacto ambiental
tú determinas cuáles son esas medidas preventivas o de mitigación, que son dos, preventivas o de mitigación, una vez que te evalúas tus impactos, pues también Semarnat establece las condicionantes de acuerdo a lo que considera Semarnat y a lo que tú ingresaste en tu estudio y tus anexos. Pero, ojo, aquí también es algo muy importante. Mientras mejor el proyecto, menos drásticas las condicionantes. O sea, pues hay que hacer a lo que vas como ser drásticas, ¿no? Primero, ¿qué criterios fuertes, o qué cuestiones ambientales consideraste en tu proyecto? Claro. Tus luminarias, de bajo consumo, tu mobiliario sanitario, muebles y accesorios economizadores si de agua, mantienes igual en captación de agua pluvial y su reutilización, que la haces, lo ideal y el deber ser, ahorita que igual mencionaste el tema de áreas verdes, pues el deber ser o un proyecto ideal es aquel que puedas dejar tus áreas permeables, claro, tus áreas de absorción natural, aquí tu manejo de residuos durante toda la obra, hasta tus materiales de construcción, que tú los traigas de un banco autorizado. Por Semarnat. Por Semarnat. Tu tema de residuos, que también se los lleva un transportista autorizado. O sea, un proyecto sí se puede. O sea, sí se puede llegar a proyectos de ese tipo en donde tengas documentado todo el impacto que estás generando y que le des una adecuada disposición y que tanto en tu diseño del proyecto consideres cuestiones ambientales. Fíjate que adelantito tengo un listado de algunas condicionantes que en su momento nos han llegado en algún resolutivo y valdría la pena que hiciéramos así como un recuento, ¿no? De las que tú te acuerdas, de las que yo tengo anotadas, porque parece que no, pero son cuestiones muy importantes, muy importantes. Yo estoy convencido, si tu proyecto es un proyecto de calidad, de sólido, etcétera, muchas de estas cosas las vas a considerar para el proyecto. Sí, tú las consideras. Es otro la ejecución de obra. La ejecución de obra es otro escenario donde también ahí, como director responsable de ese proyecto, o sea, el director responsable es un representante de la autoridad en la obra, ante el dueño, ante todos los trabajadores, etc. Por eso es tan importante hablar en un momento del mercado de firmas. Ese es otro tema que tenemos por ahí que vamos a abordar en su momento. No se trata solamente de firmar y nunca pararse en la obra, o que el dueño no quiera firmar para en la obra. Es nuestra obligación hacerlo o retirar la responsiva y que por reglamento entre otra persona, que debe estar al tanto de todas estas partes. Así es. Y mira que por aquí es algo muy importante. Primero, desde el inversionista, que sea consciente. Sí. O sea, y sí se llega a la conciencia con el inversionista. O sea, sí conozco inversionistas que son conscientes del cumplimiento y que saben que no, y lo saben y lo ejecutan. No inician obras si no tienen sus autorizaciones. Y eso es, desde ahí partes. Y ya que a quien contraten, o sea, quien se contrate como para la evaluación de impacto ambiental, o sea, también que vea con el tema de quien proyecta, o yo le llamo el proyectista o el diseñador, el arquitecto, oye, yo te recomiendo, en consenso con el dueño, que consideres esta cuestión ambiental en tu proyecto. Claro. O sea, y es muy interesante y muy satisfactorio cuando lo hacen. Cuando desde la concepción del proyecto ya trae estas cuestiones y que cuando te lo llevas a tu evaluación y a tu dictaminación, pues ya en Semarnat dentro un expediente en donde dicen, mira, sí estaba contemplando con luminarias LED, o un panel solar, o un calentador solar, y capta el agua de lluvia y la utiliza, tiene una cisterna de agua pluvial, una cisterna de agua potable, que ojo, hay proyectos que sí te permiten las cisternas pluviales. Hay otros proyectos que se complica el tener las cisternas pluviales por las dimensiones. Mejor vete a un pozo de absorción. A ver, ¿cómo? O sea, que hay proyectos en donde lo ideal dices, captas tu agua de lluvia y te la llevas a una cisterna de agua pluvial, ¿no? Que la ocupes. Perdón, nada más aquí. ¿Para qué nos sirve? En términos generales, riego, limpieza, tazas de baño y muy próximamente para potabilizar. Ya no tardamos mucho en que los equipos se vuelvan comerciales y podamos utilizarlos hasta para eso. Sí, o sea, aquí es desde la concepción. Sí, claro. Yo aquí nada más, mi duda que surge, porque no soy arquitecto, ¿qué pasa en las épocas que no hay lluvia?
Ah, pues por vasos comunicantes comunicas una cisterna con la otra. Porque no sé, dicen que se truena, coloquialmente me dicen es que la cisterna se truena, se truena cuando no la utilizas, ¿no? Pero le pasas agua de la potable acá. Ok, eso es cuestión del que diseña. Sí. Entonces, es contemplar, por ejemplo, esta característica de tu proyecto desde el desarrollo, porque inclusive esa agua la podrías utilizar para sanitarios. Claro. Y hay tema de que tiene que ir tu tubería aparte, ¿no? Aparte de la potable. Por supuesto, sí. Pero eso es cuestión del diseño. Entonces, cuando tú te encuentras con un proyecto de ese tipo y que, cuando estás haciendo tu estudio de impacto ambiental en tus cuestiones de mitigación lo consideras, pues ya va integrado en tu expediente. Y sí te vienen condicionantes, o sea, sí te va a salir un objetivo. Nadie te salva. Y ojo, que algo muy importante que está ya ahora muy, muy bien establecido, el seguimiento a tus condicionantes. Los reportes. No es que nada más ingreses tu expediente, te lo dictaminen, hagas los pagos y que tengas tu resolutivo y que inicies obra. Ojo. Viene tu seguimiento a condicionantes, hasta que hay proyectos que la traen, pues nada más va a ser hasta construcción, pero hay otros proyectos que la traen en operación y mantenimiento, y tienes que darle el seguimiento a tus condicionantes. O sea, aquí el inversionista tiene que ser consciente de tus seguimientos a condicionantes y que es como un tema contable, ¿eh? Tienen tiempos, tu ejecución de condicionantes. Tienen tiempos, hay que cumplir esos tiempos. O sea, hacer mucho. Casi es un matrimonio con Semarnat, ¿no? Sí, ya no te deja. Sí te deja, ya que dependiendo a tu pero aquí no hay divorcio, aquí es. Sí, llega a haber un divorcio en un determinado tiempo, o hay unos en donde no. Hay proyectos donde no, en operación no, porque estamos hablando, no sé, de un centro comercial. Todo el tiempo va a tener que estar. Al fin, después tienes que estar reportando. Te piden generador de residuos de manejo especial, que ya es semestral. Tus reportes. Primero tu registro y ya después semestralmente durante el tiempo que dure tu proyecto, de vida útil de tu proyecto. Sí, bueno, es más, también tienes pues sí, y no hay divorcios en algunos casos, ¿no? Entonces ahí se complica más. Pero digamos, hablando de aquellos que quizá terminan esa relación con Semarnat en un tiempo, durante la obra se tienen que llevar esa serie de reportes, como dices, hay tiempos, hay fechas, hay plazos. Los plazos. Y esos plazos se tienen que cumplir. Y si no los cumples, te multan. Sí. Y es importantísimo que eso lo vaya teniendo en cuenta el dueño del inversionista. Semarnat, para que no te multe, avance 0. Semarnat, para que no te multe durante la obra, reportes cuando ella tenga los plazos. Sí, su seguimiento de condicionantes. Y no son tan sencillos. O sea, realmente tienen su punto importante. Mira, yo creo que es más que no sean sencillos, Gebor, es que quien desarrolle la obra pues se habitúe claro. Y te pongo el ejemplo, los camiones que utilices en la obra para acarreo de tierras, materiales, tienen que tener tu verificación vehicular. Tienes que usar lona. El tema, si vas a transportar materiales a tu obra, que ya sea que entra material o sale material, que cubran esos materiales. Esos son de los puntos o sea, son cuestiones que tengo aquí. Son condicionantes, o sea, tus verificaciones, mantenimientos de tus bitácoras de mantenimiento vehicular. Si durante el desarrollo de la construcción de la obra, si haces mantenimiento de maquinaria, dependiendo de tu proyecto, en un proyecto donde vas a hacer terracerías y te vas a tardar 6 meses haciendo terracerías. Oye, ¿cómo le das el mantenimiento a tu maquinaria? ¿Cada cuántas horas? Oye, ¿qué pasa con los residuos que generas en el mantenimiento? Ojo, que ya son residuos peligrosos, porque estaríamos hablando de grasas y aceites usados. Pues ahí tienes que contratar una empresa autorizada por Semarnat Federal para el transporte y disposición de ese tipo de residuos. Y tienes que tener tus manifiestos, y tienes que tener tu bitácora, y tienes que tener tu almacén de residuos peligrosos en obra. Y tu evidencia fotográfica. Sí. Dicen, no, a ver, esos no son difíciles, pero quien tiene, tú que llevas obra. Son engorrosos. Hasta yo como auditora, desde el punto de vista de auditora, te lo diría, es que no son engorrosos, es que es el deber ser de la ejecución de una obra. Dice, más que engorrosos en tu obra se debería de tener el que le llaman coloquialmente de segurista, o el que lleva la parte ambiental de seguridad.
Entonces, él es el responsable de documentar. Pero las obras a veces no dan para tanto personal. Bueno, pero entonces quien te dirige tu obra, pues va a ser el responsable. Sí, tiene que hacer el que dirija tu obra. Y son, yo le llamo en el tema de, como auditora, es documentar. Claro. Documentar, y todo esto viene de tu análisis que hiciste de vinculación jurídica de tu proyecto. ¿Te acuerdas que te mencioné que hay un capítulo de vinculación jurídica? Pues ahí viene un tema de cumplimiento legal. Entonces, pues, ¿qué? Estás obligado durante el tiempo que ejecute tu obra. Inclusive, dependiendo de la cantidad de residuos que generes, en el caso de residuos peligrosos, te tendrás que registrar en Semarnat tendrás que tener tu registro como generador de residuos peligrosos. Además, como generador es responsable de la disposición final de esos residuos. Sí, o sea, y cómo ves tu responsabilidad con tus manifiestos. Claro. Y todo eso es lo que le llamamos documental, que te dices, es engorroso, es el deber ser. Sí. Es el deber ser. Pero no debe ser engorroso. Pero ahí es cuando dices, se puede llevar o cubrir todo un tema en el punto de vista ambiental. Aquí el tema, Gebor, es ser consciente. Y si tu inversionista es consciente, él puede solicitar. Mira, no puedes solicitar. Si tu inversionista es consciente, estás del otro lado en todo. Sí, y ahí es donde eso es lo que me gusta de mi trabajo, que he encontrado inversionistas que son conscientes y quieren cumplir, o sea, están en la disposición de cumplir. Llámale desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de ahorro de sanciones, pero son conscientes, y entonces a quien le ejecute su obra, él le puede solicitar o le puede exigir que cumpla todos los lineamientos. Pero muchas veces a ti ya llegan con una previa concientización, ya sea el proyectista o alguien le dio un susto, sí, o supieron, pero pues ya llegan conscientes, ya llegan conscientes, y con mucho miedo. ¿Y cuál ha sido mi experiencia? Darles a conocer esta información. Yo les llamo darles a conocer los escenarios. Pues mira, esta entrevista va a servir muchísimo para que más gente conozca esto. Porque contigo ya llegan por lo menos sensibilizados, con miedo, con muchas cosas, pero ya van con mucha disposición. Con nosotros a veces no existe eso. Como decías al principio, te dicen, no, esto no aplica para mí, yo no tengo por qué hacer eso. Estoy fuera de la ciudad, eso nada más allá en Pachuca, aquí no. No, es todo el estado. Mira, yo como ambientóloga es lo que me gusta de mi trabajo, ¿no? Decir, no puedo abrazarme al árbol, pues no soy tampoco de ir a abrazarme al árbol para defenderlos. Si me explico, como ambientóloga, dice, voy a salvar los árboles. No soy de ese tipo. Yo le he encontrado el tema de ver aquí quien desarrolle obras o proyectos. Porque nunca, ese equilibrio que tú mencionas es la sostenibilidad. Claro. La parte del desarrollo económico, social y ambiental. Cuando convergen esos tres, es el desarrollo sostenible. Claro. Entonces, como ambientóloga, ahí he encontrado mi área de oportunidad laboral. Esto, que es viable, que sea viable económicamente, socialmente y ambientalmente. Eso es la sostenibilidad. Sí, claro. O sea, porque hay términos sostenible y sustentable, pero sostenible es cuando convergen estos tres. La diferencia es la económica, ¿no? Cuando tú hablas de sustentable es que dices, yo ahorita voy a ocupar recursos naturales para mí, yo como persona. Pero debo de ser consciente que en el futuro va a haber las generaciones van a necesitar también recursos naturales para su desarrollo. Eso es ser sustentable. Claro. Pero si hablamos de ser sostenible, o sea, de la sostenible, no vamos a parar el tema de desarrollo económico, de construcciones, de inversiones, no lo vamos a detener, pero sí podemos llevarlos que sean proyectos sostenibles. Y menos agresivos finalmente con el medio ambiente. Sí, claro. Es tema de ser consciente y de que lleves a tus proyectos la cuestión ambiental y que cumplas con las normas y leyes que ya están establecidas. Pero aquí lo del tema que es hacer conciencia. Fíjate, me hiciste que me acordara de Cruz Azul, de la cementera. Hay un amigo que, Alan Valverde, le mando un saludo, arquitecto. Me comentaba algo muy interesante cuando hablábamos de temas ambientales. Varias veces que he estado ahí con él en la fábrica, cuando les hacían su revisión ambiental, no me acuerdo si aplicaba a Semarnat, estatal o federal o ambas,
sorprendía de que Cruz Azul fuera más allá de lo que la norma exigía o las normas exigían. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Tú decías, nada más con que cumplamos. Yo creo que, además de cumplir con lo que esté establecido, podríamos, en la medida de lo posible, hacer un poquito más. En este momento, me acordé mucho de Cruz Azul por eso, ¿no? De la cementera. Y nos decías que cuando vienen los de Semarnat, pues más bien como que les decimos, mira, además, esto casi, yo lo entendí como que además les enseñamos, ¿no? Entonces, estaban muy bien en ese tema. Pero, por ejemplo, algo que pasa en los proyectos. El reglamento de construcciones te habla de una instalación pluvial. Quizás esté equivocado yo, pero yo no he encontrado que diga y la cisterna pluvial. En ese término de instalación pluvial, hay quien dice, no, pues se refiere a tubos, nada más. No, también deberíamos tener esa cisterna pluvial, deberíamos, ¿sí? Todos. Y ahí, ir un poquito más allá, a veces cuesta mucho trabajo convencer a un propietario de que le conviene tener una cisterna pluvial. Hace ratito tú me decías, a veces como que no hay manera de incorporarla. Yo creo que sí. Yo creo que para eso nos prepararon en las universidades. Y luego tú me lo dices desde el punto de vista arquitectónico. Que debe ser, sí, claro. Se puede incorporar. Aunque yo desde mi punto de vista de obra, porque mi formación, si soy ingeniero químico, he tenido que aprender de obra. Entonces ahí es cuando hacemos un proyecto, por eso la importancia de la comunicación, claro, entre quien hace el proyecto de manifestación, quien hace el estudio de impacto ambiental y el proyectista. O sea, para establecer esa comunicación. Y a lo mejor yo te diría, oye, una pluvial, pero veo que no se puede en tu terreno. Pero tú me vas a decir, no, sí se puede. Se tiene que poder. Ese es el tema de la comunicación y lo bonito de que se trabaje. Por eso te decía que es multidisciplinaria la evaluación de impacto ambiental. Sí. Y lo que tú mencionas de empresas que van más allá, o sea, tu servidora ha estado en empresas de ese tipo, porque por el trabajo que también hago de auditoría de normas ISO, viendo con la 14001, que es un sistema de gestión ambiental, efectivamente son empresas grandes, ya sea del sector petrolero, del sector autopistas, universidades, en donde dicen, sí, nosotros vamos, cuando tú les haces la revisión, van más allá de lo que piden las normas. Claro. O sea, y es bastante interesante y satisfactorio que lo tengan. ¿Y qué crees? Por ejemplo, en normas ISO, llegó un comunicado el año pasado en donde te dice, todas aquellas empresas que tengan una certificación de norma ISO, sea ambiental o no, si sea nada más 9001, que es de calidad, pero en sus aspectos tienen que considerar el cambio climático. O sea, mira, son las normas ISO. Sí. Una empresa puede estar certificada en una norma ISO, un sistema trinorma, ¿no? La 14001 es específica de un sistema de gestión ambiental. Pero el año pasado ISO mandó un comunicado a sus casas certificadoras y les dijo en ese comunicado, tienes que revisar de aquí en adelante que todas las empresas a las que tú certifiques y revises, que les des sus seguimientos, que tengan considerado el tema de cambio climático. ¿Para que lo puedan certificar en 14.000? No, que tienen que tener, se le llama en su contexto interno, sí, el contexto de la organización. Okay. O sea, si puede ser que una empresa nada más tenga certificada la norma de calidad, la 9001, pues no trae la ambiental, entonces ¿por qué va a considerar el tema ambiental? Pero eso te dice no, y aunque no lo tenga, fíjate que tenga considerado el punto de cambio climático. ¿Y eso cómo se traduce en cosas prácticas? ¿Qué está haciendo esa empresa para contrarrestar el cambio climático? Okay. O sea, ya el tema ambiental ya está entrando con más fuerza, con esa necesidad imperativa de poner énfasis en el cambio, en el ambiente. O sea, cuando te habla de cambio climático, a ver, ¿qué está haciendo esa empresa? Oye, ¿cómo tiene su tema de iluminación? ¿O qué está haciendo en su tema de agua pluvial? De agua, porque al fin todo, el cambio climático son varios factores que convergen en el tema de cambio climático. Entonces, cuando manda ese comunicado, pues ya te pone más en alerta, ¿no? Con tus empresas, que aunque nada más tienen
certificado calidad, pues ya considera el tema ambiental, o sea, el tema de cambio climático. O sea, sí se puede dar un paso más en el desarrollo de proyectos. Pero ahorita, si nos llevamos este tema, ve cómo este tema de evaluación de impacto ambiental te lleva a otros temas. Porque puede ser que aquí evalúes un proyecto, un centro comercial, no sé, 20,000 metros cuadrados. Pues desde la concepción no vas a construir hasta que ya tengas tus permisos. O sea, y ahí estás dándole cumpliendo. ¿Sí? O sea, no vas a iniciar obra hasta que ya tengas todos tus permisos para poder iniciar obra. Ya después viene tu obra, te llevarás un año. Pero en ese año pues vas a seguir todas tus condicionantes, vas a cumplir que tus camiones estén verificados, que manejes adecuadamente residuos de manejo especial, peligrosos, residuos sólidos urbanos, que tus materiales de construcción vengan de bancos autorizados, eso lo puedes cuidar todo, ¿no? Y cumples con tus condicionantes. Y las reportas. Y las reportas y todo, y tienes bien bonitos tus oficios de cumplimiento de condicionantes, eso es muy satisfactorio. Y después cuando está operando, pues ¿qué estás haciendo en temas sanitarios cuando está operando, no? Pues ¿sabes qué? Pues sí consideré una cisterna de agua pluvial, que es con la que riego mis áreas verdes. Sí consideré mi mobiliario sanitario, ecológico, de bajo consumo, mis mijitos biosecos, mi sistema de iluminación, sí metí paneles solares, sí manejo adecuadamente residuos sólidos urbanos, o de las tiendas que se establezcan en el sitio, como necesario llevar, se genera mucho embalaje. Pues también tengo registro como generador de residuos de manejo especial y se los estoy llevando a un transportista autorizado y tengo mis manifiestos. Si te das cuenta cómo ya estás cumpliendo, ya después de que se ejecutó la obra. Ya está en operación. Ya está en operación y sí, tú sigues cumpliendo. Oye, yo me pongo a pensar ahorita que dices eso. Tenemos un problema ya no potencial, cada vez es más real, del abastecimiento de agua. Y podemos llegar a lo que se ha llamado en algunos lugares el día cero. Es decir, estamos muy cerca. Cada vez estamos más cerca. Cada vez estamos más cerca. Pero algo tenemos que hacer. El día cero es el día en que ya no hay agua. Ya no hay disposición de agua. Sudáfrica pasó por eso, han pasado a otros lugares, lo han medio remediado. Pero han introducido una serie de medidas muy fuertes, sí o sí. Yo me pongo a pensar ahorita que te escucho. Hay en Tulancingo y en todos los lugares una serie de inmuebles con grandes extensiones en su azotea que podrían captar el agua pluvial, siempre y cuando no lleven químicos de los impermeabilizantes, etc., ¿no? Quizás muchos techos de lámina, que podrían tener cisternas pluviales, no solamente para el servicio propio, sino para dar servicio a otros lugares. En la obra, por ejemplo, Semarnat, en una de sus condicionantes te puede poner que el agua tiene que ser no potable, ya es un agua que fue usada, tratada, que fue usada previamente, ¿sí? ¿De dónde la sacas? Para tu desarrollo de obra. Claro, ¿de dónde la sacas? Entonces, si por ejemplo tienes, ahora me acordé de Tezoncualpan, del proyecto del Panteón, porque ahí captaron, para lo poquito que se hizo, ahí captaron el agua de las cubiertas del auditorio. Y fue la que utilizaron. Sí, claro, se hizo una especie de pozo a cielo abierto, se le puso hule y se llevaba ahí el agua y ahí se depositaba y con eso se trabajó lo poquito que se avanzó, o que se avanzó. Pero ahí fue la intención de todos. No, pues es que ahí fue... o no tenían agua. No, fíjate que ahorita va a ser un tema muy interesante. Sí, pero platicamos y pues es un ejido y una comunidad ejemplar, aceptaron, captaron el agua del auditorio, que tú lo conoces, sí, de una gran superficie y la llevaron allá. Y la depositaron en una especie de aljibe de Hawái artificial. ¿Hicieron bombeo? No, no era necesario. ¿Por qué? Yo lo recuerdo de bajada. Pues sí, en la parte más alta se puso y de ahí se sacaba con manguera. No era necesario, ¿no? Y se captaba el agua bien, sin problema. Entonces yo me pregunto mucho, tantos edificios que tenemos en cualquier lugar, que tienen unas grandes extensiones en su azotea, que están operando desde hace tiempo. Tú decías de 1988,
Y yo me pregunto, ¿y los edificios que están operando entran en algunos supuestos de esto, ya en su operación? No puede intervenir Semarnat y decir, a ver, edificio tal, plaza comercial que antes no era plaza comercial y que se remodeló hace no sé cuánto tiempo. ¿Dónde hace este manejo? El agua, los sanitarios, las luces, etcétera. De repente digo, híjole, a veces las relaciones, o a veces no sé qué pasa, que no quedan las cosas. Te diría algo claras. que lo que va a ocurrir en el tema ambiental, si es que ya está ocurriendo, nos va a llevar a temas de sí o sí vas a tener obligatorios, más que porque te lo diga la ley, hacer porque no va a haber de otra. Yo me pregunto, ¿por qué no se ponen los medidores de agua en todas partes sí o sí? Genera un problema social, muchas protestas, etc. Hay un residente, no voy a decir de qué fraccionamiento aquí, un residente de un fraccionamiento de lujo, que en su momento fue representante de esos colonos y que quiso introducir los medidores. Todos, prácticamente fue el único que quería eso, todos se lo pusieron. Y él me comentó alguna vez, no te imaginas cómo gastamos agua aquí. No solamente para riego, de una manera muy desmedida. Y por ahí dices, ve cómo este tema de manifestación de impacto ambiental nos lleva a otros temas sensibles, otros muy sensibles, otros temas que tanto tú como proyectista como yo como una prestadora de un servicio van más allá de lo que podríamos controlar. Hacer. No, más que hacer, nosotros podemos dar a conocer esta información para que en los demás se genere conciencia. Y eso es lo que te digo, yo en mi profesión, sí. Y siempre lo digo y se los he dicho a mis alumnos, en mi profesión como ambientóloga es ir en contra de la corriente. En todo ese abanico ambiental que hay, que es la parte de quienes somos profesionales en temas de, elegimos la carrera ambiental, que tiene que ver con la parte ambiental, así es, yo era ingeniero químico que iba para el petróleo. Y ahí no digo que me desvirtué, sino que conocí un laboratorio en el tecnológico donde dije, ay, me gusta más de acá, y de ahí de 2007 que egresé para acá. Yo te veía bien contenta como directora de ecología aquí en sí. La administración de Julio Soto. Sí, ese es otro trabajo de las entre cosas que he hecho, que me gusta mucho el servicio público, y en ese sentido, también es una serie de broncas tremendas. Pero me refiero es que nosotros vamos en contra de la corriente porque hay que ver un tema de conciencia y un tema de educación ambiental. Claro. Yo por ahora en el tema de prestadora de servicios te puedo decir que estoy contenta porque mis clientes son conscientes. Ya llegan bien espantados. Sí, pero son como hayan llegado, peor. Haya sido como haya sido, ya llegan con un gran paso. O hay clientes que no han sido nunca sancionados y que dicen, oye, me enteré que si no lo haces puede ser, a ver, yo lo quiero hacer bien. Pues entonces dices, estos son los míos y son los proyectos fáciles. Qué padre es trabajar. Sí, yo lo quiero hacer bien. Sí, y que te sientas con su diseño, con su arquitecto. Bueno, yo lo digo como proyectista también. Bueno, tú y yo compartimos un proyecto de Tezocualpan, ¿no? Y ahí era, ¿cuántas personas? Estamos hablando de un ejido. Y se hizo ese proyecto contigo y con todos los integrantes del ejido muy bien. Muy bien. Porque fueron conscientes, exactamente, y se les presentó el proyecto y se desarrolló el proyecto, y es satisfactorio desde el punto de vista como prestador de un servicio. Claro. Pero también ahorita esto que te digo, a veces no podemos hacer más porque no tenemos la autoridad. Yo no tengo la autoridad para hacerlo. Exactamente. Pero sí hay autoridades que pueden hacerlo, ¿no? Sí. Con muchas dificultades, muchos problemas seguramente. Pero yo creo que se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo. En general, no hablo de las autoridades. Nosotros con esta entrevista estamos poniendo un granito de arena. ¿Sí? Es efectivamente un tema de que, pues aquí yo lo regionalizo. Porque por ahora mi tema de prestador de servicios es solamente en la región. Sí. Tengo la maternidad al 100 en la parte profesional, entonces solamente mi campo de acción por este momento es en la región de Tulancingo y algunos otros proyectos fuera, municipios cercanos. Pero para mí contribuir en hacer conciencia y en llevar proyectos que vayan lo más pegados al cumplimiento de la normatividad, es ahí en donde está la satisfacción. Yo le digo a algún cliente, ¿sabe qué? Denme chance de trabajar como se debe y
y va a ver que no le dejamos problemas. Y dices, no, no son preguntas. Sí, no son planos, sí. ¿A poco- Y no a son, poco y usted va- no son memorias de ¿A poco, cálculo usted, X. ¿A poco usted va con el médico y le dice, a ver, regáleme No. ese pedacito de papel en la receta? No. Atrás hay cosas muy, muy importantes que sustentan eso. Sí. Entonces, en la medida en que tengamos la oportunidad de hacer trabajos de calidad, vamos a dejar menos problemas. ¿Y qué crees? Cuando tú lo llevas al tema de evaluación de tus proyectos, Te va mejor. te va mejor porque ya tu proyecto ya va lo más completo posible, que en tu acuerdo de erradicación tenga las menos observaciones. Por eso yo decía que desde el proyecto, yo me iría antes de la evaluación, de la manifestación que tú haces, yo me voy antes. El proyecto es fundamental. Sí, sí. Tiene que ser lo más completo. Y tiene que responder ambientalmente de la mejor manera posible. Debería, esa es la parte del debería, ¿no? Debería Yo de creo que cumplir. tenemos que hacerlo, ¿no? Debería de ser, o sea, ese es el deber ser. A veces tenemos muchos candados para lograrlo, la verdad. A veces tenemos muchos candados para lograrlo. Pero yo he visto proyectos sociales que sí lo integran. Ah, no, sí. Entonces, sí se puede, pero volvemos a lo mismo. Son muchos factores los que intervienen, o sea, Sí. el principal, el que invierte, el que diseña y todos aquellos que prestamos servicios, porque yo te decía, intervienen muchas profesiones, ¿no? En una evaluación de impacto ambiental.